Bienvenidos a Resonancias del Arte, Zacatecas. Los acompaña Sofía Gamboa en la cantina Las 15 Letras, esta tradicional lugar en el centro de la ciudad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre escultura. Nos acompaña un invitado muy especial. Para saber quién es, acompáñenos a ver esta cápsula. Iván Leaños nace en 1974 en la ciudad de Zacatecas. A partir de 1990, estudia diferentes disciplinas en distintos talleres artísticos dentro de la República Mexicana. Desde el año 2007, ha colocado más de 10 monumentos con materiales como bronce, mármol y granito, sobre diferentes temas en diversos estados del país. Cuenta con 2 exposiciones individuales y ha participado en más de 80 exposiciones colectivas en escultura, pintura, grabado y fotografía, en países como Ecuador, Cuba, Francia, Italia y México. También es promotor y coordinador de exposiciones estatales, nacionales e internacionales. Recibe un homenaje por parte de la Secretaría de Educación de Michoacán y Enseñanza en Educación Artística, dentro del 14º Congreso Nacional de las Artes Zacatecas. Es fundador y director del Taller de Escultura del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. En 2014, fue seleccionado para representar a México en el Simposio Internacional de Escultura en Sicilia, Italia. En 2015, se crea un intercambio cultural entre Sicilia e Italia y el Taller de Escultura del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde. Regresamos de esta cápsula y ahora que ya sabe quién es Iván Leaños. Iván, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Sofía. Pues es un placer, ¿no?, estar en este programa. Gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar sobre tu formación en particular. ¿Cómo fue que te acercaste a la escultura? Bueno, mira, pues como todo artista, ¿no?, que empezamos desde niños, ¿no?, con estas disciplinas desde la infancia, con el dibujo, ¿no? Entonces, pues vas teniendo esa historia con los dibujos, con los maestros, la pintura y un poco así, el caminar, ¿no? Después, en la adolescencia, ya me empecé a enfocar más hacia la escultura, porque también pintaba anteriormente. Sigo pintando, pues, pero me enfoqué más a la escultura. Y pues bueno, empecé a hacer mis pininos, pero en casa, ¿no? No en talleres. Y así fue como fui agarrando el gusto de la escultura. ¿Cuál fue la primera técnica que aprendiste y dónde? Pues el modelado en plastilina y en barro, por supuesto, ¿no?, que son las materias maleables para poder hacer el modelado. Y bueno, te digo que en casa fue cuando empecé a observar ya los libros, algunos videos, pero fue el modelado para hacer estas figuras. Por supuesto que empiezas con el figurativo, ¿no? Es como que la base, el tronco común de la escultura y de todas las artes plásticas. ¿Tuviste algún profesor ahí de plastilina o no? No, fíjate, no, los maestros que tuve ya fue mucho tiempo después, desconocidos todos ellos, más bien de tallereo. Sí. Sí. ¿Y las técnicas ya más profesionales y tradicionales como el bronce, el vaciado en cera, etcétera? Sí, eso ya fue hace aproximadamente 10 años. Ya fue cuando ya decidí dedicarme profesionalmente a esto. Y bueno, como ya tenía un poco el conocimiento sobre las técnicas, pues se me fue dando y fui aprendiendo en algunos talleres de fundición la técnica del bronce. Y pues así fue como se fue dando. ¿Y tuviste que salir fuera? Los grandes escultores zacatecanos como Curi Breña, Pedro Coronel, pues se formaron en el Distrito Federal, en Europa. ¿Y tú a dónde tuviste que ir? Pues igual, ¿no? Bueno, no a Europa en ese tiempo, pero sí aquí en el país. En el país estuvimos caminando por diferentes talleres, ¿no?, en diferentes fundiciones y pues observando mucha escultura, ¿no?, por todos los lugares donde yo andaba. Los museos, importante en la formación de un artista, ¿no? En ese tiempo yo quería ser artista, entonces, pues sí. Ya bien fijado tu camino, ya nada más elegiste los lugarcitos por donde ir. Sí. Y de tus maestros ya de talleres, ¿cuál recuerdas con especial
Bueno, hablando en una cuestión visual, por ejemplo, el maestro Juan Nava, el maestro Alejandro Nava también, por supuesto, el maestro Francisco de Santiago, grande maestro, también en la escultura, pero fue una formación más visual, no tanto enfocado a la escultura. La técnica. Las técnicas, exacto. Cuando fuiste descubriendo la técnica de la escultura, que es el trabajo con diferentes materiales, desde la piedra, ¿cómo es esa diferente sensación de trabajar con el material y de darle una forma a ese material con recursos diferentes de herramientas, desde el modelado hasta el acabado final? Sí, es muy diferente. El modelado es muy diferente al esculpir, ¿no? Sí. Perdón, ya en roca pues es muy diferente la técnica, otras herramientas, otras maquinarias. Pero el dibujo lo traes, pues, entonces solamente cambias de técnica, no tiene absolutamente nada que ver un stick que trabajas con la plastilina para ir quitando, poniendo material. Es muy diferente a un cincel y a un marro, que ya es para ir desbastando, ¿no? Ir esculpiendo precisamente, ¿no? Es muy diferente. De las piedras con las que has trabajado, aquí pues hay una tradicional que es la cantera de Zacatecas. ¿Qué diferencia hay? La gente imagina que Zacatecas es cantera, 100% o plata. Ajá. O combinado. Claro. Pero hay otros materiales con los que has trabajado, unas piedras bellísimas con texturas diferentes. ¿Cuáles son? ¿Qué vetas encontramos? ¿Y cómo es la diferencia de trabajar este tipo de piedras y la cantera? Bueno, la cantera es muy mórbida, ¿no? Muy suave, se puede trabajar muy fácilmente. Alguna vez hice algunas tallas en cantera, pero te digo, en el mismo caminar, en el mismo tiempo que vas tú aprendiendo cosas y visitando lugares, pues me di cuenta que Zacatecas es riquísimo en materiales para escultura. Tenemos un material hermoso, bueno, varios, que es el mármol travertino. Estamos llenos de mármol travertino, pero no lo conocemos, no sabemos qué hay. Tenemos granito que es lo más complicado que hay para trabajar en la escultura, es lo más duro. La historia lo dice, ¿no? Los egipcios, bueno, de toda Europa, ¿no? Y parte de este proceso que fui conociendo, me di a la tarea de dar a conocer esos materiales que tenemos, de la misma calidad que los materiales europeos que pensamos que solamente existen allá. Sí. ¿Y esa calidad en qué consiste? Para alguien que apenas va a empezar a trabajar, ¿cómo le es más fácil acercarse a una roca? Bueno, las técnicas, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, las técnicas hay que irlas aprendiendo y, claro, enseñando y mostrando también, ¿no? Pero sí es un poco tardado. Es un poco tardado y da un poco de miedo también, ¿no? Porque en el modelado puedes quitar, poner, pero en la roca ya no. Si le das de más, ya se rompió todo, y si no le das lo suficiente, pues no queda ningún volumen. Claro, sí, es un poco diferente, es complicado, pero simplemente son técnicas, ¿no? Entonces vas puliendo tu técnica y vas logrando todo lo que tú quieres. ¿Cuáles otras técnicas trabajas? ¿En metal? ¿Cuáles? Las técnicas que yo trabajo pues son todos los materiales escultóricos, que es el metal, resinas, rocas, vaciados de metal como el bronce, el aluminio, arte objeto también, instalación, porque también es muy escultórico, ¿no? Bueno, sí. Realmente es escultórico. Entonces, pues prácticamente sí todos los he aprendido. ¿Aquí en Zacatecas ya es posible trabajar todas esas técnicas? Sí, desde hace 4 años. Desde hace 4 años. Bueno, yo tenía mi taller desde hace muchísimos años, pero era un taller particular. Hace 4 años, con la colaboración de la institución, metí un proyecto para hacer un taller público, porque sí había una necesidad de la escultura en Zacatecas. Sí. Entonces ya tenemos un espacio digno de Zacatecas, porque Zacatecas, tú sabes que es un nivel artístico de lo más grande que hay en México, ¿no? Entonces este taller se puso a un buen nivel desde hace 4 años. Antes de que nos platiques sobre el taller, primero, para terminar con las técnicas, de las técnicas de vaciado, ¿qué equipamiento se necesita?
¿Y qué conocimientos? Claro, bueno, en el vaciado en metales, pues se requieren hornos de fundición, por supuesto, a 1200, 1300 grados en una hora subir y fundir los metales que pues vienen sólidos, por supuesto, ¿no? Hacerlos líquidos en una hora es bastante fuerte. Claro que el equipamiento de seguridad es muy, muy importante, ¿no? Y pues se requieren mascarillas, guantes, botas, overoles, mascarillas de gases, incluso hasta cascos, ¿no? Sí. Porque estás trabajando tal vez a 1,5 metros de distancia del bronce cuando está vaciándose, ¿no? Sí. Sí. Es complicado, pero es bonito, es todo un oficio. ¿Se pueden conseguir todos los materiales aquí, todos los metales en ese caso? Sí, por supuesto, se puede conseguir todo en Zacatecas. Y ahora para las técnicas de resinas, perdón. Resinas, sí, por supuesto. Es que son materiales industriales que los podemos encontrar en todo el país. Son a base de petróleos, son plásticos, entonces igual son vaciados, pero se puede encontrar todo aquí en Zacatecas también. ¿Se necesita otro horno? ¿Alguna cosa? No, fíjate diferente? que esa es una cuestión de fórmulas, es a base de catalizadores. Son mezclas que de líquido se pasa a lo sólido, pero no se requiere hornos. Todo eso ya actualmente lo puedes trabajar tú aquí y abierto al público. Sí, ya de hecho ya toda la gente que sube al taller, ya todos pueden trabajar, tienen acceso a todos los materiales. Sí. ¿Qué tan costoso es mantener un taller así, que ofrece todo este tipo de técnicas sin contar con el material, nada más para la solución plástica, para el proceso? Sí es costoso, porque todos los materiales son costosos, primeramente. Segundo, como es una disciplina muy... pienso que un poco tardada, a base de meses y meses, pues tienes que estarte manteniendo en esta disciplina, ¿no? Tienes que estar invirtiendo. Pero sí, es más costoso que la pintura, por supuesto, que las otras disciplinas, ¿no? Sí. Pero estamos trabajando bastante bien en este taller, que no cuesta nada en este taller. Pues entonces nos quedamos con la información de este taller y para hablar con más detalles, vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Resonancias del Arte en la cantina Las 15 Letras, aquí con nuestro anfitrión que nos atiende muy bien y con nuestro invitado Iván. Nos quedamos platicando sobre el taller de escultura que tienes. Ahora platícanos cómo se inició, cómo fue ese proyecto y dónde se encuentra. Bueno, este proyecto tiene aproximadamente 4 años, en octubre cumplimos 4 años. Pues sí, fue un proyecto que yo viendo las necesidades de la formación escultórica aquí en Zacatecas, pues metí un proyecto a la institución, al Instituto Zacatecano de Cultura, el cual sí le vieron futuro, me apoyaron con un espacio muy pequeño. Y conforme fue caminando el tiempo, pues hubo mucha producción de parte de muchas personas, ¿no? Muchos alumnos que fueron a aprender las técnicas, pero también muy interesante, muchos maestros ya artistas, ¿no? Que querían meterse a la escultura, porque están dentro de la pintura, están dentro de la fotografía, del grabado, y les interesó mucho esas técnicas escultóricas. Y fue creciendo el taller, ¿no? Fue creciendo y se fue ampliando cada vez más cuando iban surgiendo las necesidades de espacio, y pues así es como va el taller. En el taller, ahorita como se encuentra, ya puedes aprender todas estas técnicas que mencionabas, y a partir de esos 4 años, ¿cuántos artistas invitados han llegado? ¿Se trabaja con maestros de fuera que vienen a impartir clases o siempre es estar ahí? O siempre yo. Sin un... contigo. Ay. No. Es un taller totalmente abierto, entonces vienen maestros de fuera, incluso ya es un taller ya internacional, que un momentito
poquito más te voy a platicar sobre por qué ya es internacional ese taller. Vienen muchos maestros ya a trabajar ellos su producción para sus exposiciones, pero ya con su propio lenguaje, por supuesto. Yo nada más les resuelvo cuestiones técnicas. Y también hemos traído maestros de fuera del país y fuera del país, ¿no? De extranjeros y nacionales, a impartir cursos también, porque es importante ese intercambio, ¿no? Cultural, ¿no? Sí. Si alguien aquí en Zacatecas o dentro del país o incluso fuera del país quiere estudiar en este taller, ¿qué necesita? Nada, de hecho nada, porque hay personas que vienen desde las fronteras a hacer estancias en el taller, se quedan 3, 4 meses y no se requiere nada, porque es un taller totalmente gratis. Este taller se convirtió en el más importante de centro norte del país, imagínate, en solo 4 años, pero es gracias a toda la gente que ha trabajado, ¿no? Y no se requiere nada porque gracias a la institución que nos ha apoyado mucho con materiales, con herramientas, maquinarias. Es un taller totalmente gratis. Un taller de este nivel te cuesta 3,000, 4,000 pesos en cualquier lugar del país. Aquí no cobramos nada. ¿Y los materiales para trabajar? ¿Cuánto cuesta tener una piedra? ¿Cuánto cuesta hacer un vaciado? Sí, es muy caro, pero tenemos el apoyo, pues, institucional. Sí, con todos los materiales. Sí, con todo. Sí, sí. Wow. Sí. Oye, haznos un recuento de los talleres que ha habido en Zacatecas. El antecedente de este taller, ¿en Zacatecas existía algo donde se pudiera trabajar metal, escultura en metal o con resinas? No, fíjate que es muy interesante este taller porque se lograron muchas cosas. Es el primer taller en fundición en la historia de Zacatecas, en la historia de Zacatecas. Entonces, pues se logró. Ahora estamos trabajando muy fuerte, pero sí es el primer taller en la historia de Zacatecas, en fundición y en resinas. Pero hay un antecedente muy importante, muy interesante con el maestro Francisco de Santiago, que hizo el centro canterero, que duró un poco tiempo, pues, pero él tuvo la iniciativa. Precisamente por ese taller y por el maestro, decidí también dar a conocer o trabajar mucho las rocas, ¿no? No trabajamos la cantera como él lo trabajaba, pero trabajamos otras rocas, pero sí es por eso que también decidí, es como un cierto homenaje, pero también es una necesidad de Zacatecas, ¿no? Trabajar nuestros materiales. Sí. ¿Cómo se llama el taller? Pues tiene el nombre de Taller de Escultura del IZC. El Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde. Sí, y es muy famoso el taller. ¿Cuántos talleres como estos hay en el país? Muy pocos, muy pocos. Pues no te sé decir, pero están, bueno, los CENART en diferentes lugares en el país, como San Luis Potosí tiene escultura, pues no sé qué tanta producción puedan tener ellos. Claro, está San Carlos, la Academia de San Carlos, está la Esmeralda, especialista en escultura también. Y ahora pues nosotros, ¿no? Que sí, nos hemos convertido, ese taller se ha convertido en un referente a nivel internacional. Para aprender una sola técnica, ¿cuál es la idónea para acercarse a la escultura entre todas las que se aprenden y se enseñan en ese taller? ¿Por cuál empezaría alguien que no sabe nada? ¿Y cuánto tiempo le lleva aprender esa técnica? ¿En qué horario? ¿Con qué disciplina de trabajo? Cuando se acercan las personas alumnos, por ejemplo, chavos, muy interesante los chavos cuando suben, que no saben absolutamente nada, pero quieren tener conocimiento, pues empezamos con el dibujo. O sea, realmente empezamos con lo básico, ¿no? Con el dibujo, y después nos vamos al modelado, ¿no? El modelado en materiales muy plásticos, ¿no? Como plastilina, barros, pero empezamos con el modelado, porque el modelado sigue siendo dibujo, estás dibujando pero en tercera dimensión, ¿no? Entonces eso es lo básico. ¿Y
en aprender el dibujo, pues ya dependerá del talento y de la destreza de cada quien, pero generalmente, ¿como cuánto lleva y en qué horario de trabajo? Bueno, el tiempo, bueno, pues es muy personal, ¿no? El tiempo de cada quien. ¿Pero tú qué sugieres? ¿Alguien que quiera ir a estudiar? No, bueno, mínimo, que serán 12 horas a la semana, ¿no? Mínimo 12 horas a la semana, porque sí lo requiere, la escultura sí necesita todo este tiempo, ¿no? Es una disciplina muy fuerte y es un poco cansado. Por eso se requiere una gran disciplina. Oye, hablando ya de tus proyectos personales, ¿cuál ha sido de las obras que has realizado la que más dificultades te ha llevado? Dificultades. ¿O contratiempos? ¿O trabajos? Pues no, fíjate que lo que pasa es que todas son diferentes, ¿no? Entonces todas tienen sus formas, todas tienen sus técnicas. No hay ninguna que... Todas tienen su dificultad, por supuesto, ¿no? Entonces... Bueno, la más memorable, una que recuerdes con especial anécdota. Bueno, hubo una anécdota con un monumento en Guadalupe, Zacatecas, que es a base de granito con metal. Esa pieza mide 7 metros de altura. Porque sí, es una pieza de granito, es lo más majestuoso que puede trabajar un escultor. De hecho, en México solamente somos 2 escultores que trabajamos el granito de gran formato. Entonces, imagínate la dificultad, ¿no? Entonces, por ahí va. ¿Nunca se te ha roto alguna pieza cuando ya está casi terminada? Hace poco. La primera pieza en mi vida que se me quebró, pero ya la tenía terminada, ya estaba terminada. La levanté y se me cayó de las manos. Pero es una pieza de mármol. Y sí tuve ese accidente, pero es el primer accidente en mi vida. Y muchas veces en el proceso artístico los accidentes también son motivación de hacer otra pieza diferente. Claro, es importante, los accidentes son muy importantes. En veces funcionan los accidentes y la dejas la pieza como tal. Pero también te enseñan algunos procedimientos, te enseñan como persona, pues, ¿no? Sí. Es muy motivacional, lo podemos ver de repente como un fracaso, pero no, es el caminar de la labor, ¿no? Del oficio, ¿no? Sí. De tus proyectos, ¿cuál ha sido el que más te han aplaudido, por el que más te han seguido? Bueno, hay un proyecto pero fuera del país, es en Italia. Es un proyecto que tuve la oportunidad de ser partícipe en un simposio internacional de escultura en mármol en Sicilia, Italia. Fue una selección primero de 100 escultores a nivel internacional. Ellos eligieron a 100 escultores, los más importantes a nivel internacional. Después hicieron, de esos 100 pasaron 30 y de esos 30 pasaron 15 y de esos 15 pasaron 6. Y pues en esos 6 iba México. Gracias. Entonces fui partícipe de esos 6 escultores, el cual estaba Macedonia, Italia, Argentina, Brasil y México. Fui representando México y ese es un gran proyecto, ¿no? Donde se abrieron puertas muy importantes. Pues salud por ese proyecto. Sí, salud. Salud, joven. Salud. ¿Y de ese proyecto qué quedó? ¿Cuáles piezas? ¿Cuáles otros proyectos? Ese proyecto abrió muchas puertas a nivel internacional, porque de hecho hablábamos del taller, ¿no? Hace un momento hablábamos del taller. Y bueno, resultó que hice un hermanamiento, Italia-Zacatecas, Sicilia-Zacatecas. Sí. Entonces ya es un hermanamiento, un intercambio cultural en todos los géneros, en todas las disciplinas. Y tanto que el taller de escultura, ahí existe un taller en Carrara, en la Toscana,
otro en Sicilia y este taller que tenemos en Zacatecas, y ahí hicimos un solo taller. Entonces, 2 continentes, un solo taller. Entonces, imagínate lo importante. Y no es solamente para mí, por supuesto, ¿no? Yo siempre he trabajado en colectividad, me gusta mucho la colectividad. Entonces, es para toda la gente que quiera ir a trabajar allá, que quieran venir a trabajar aquí. Ahí surgió, desde ese simposio hace 2 años, surgieron muchos proyectos. Entonces, para platicar con más detalle de esos proyectos y de otras cosas más, nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Resonancias del Arte con Iván Leaños, que estamos platicando sobre escultura en esta bellísima cantina Las 15 Letras. Iván, nos estabas platicando de este intercambio tan importante con Italia, que resultó un solo taller en 2 continentes. Sí, muy interesante. Porque cuando fue la selección, te digo, de este simposio que fui representando a México hace 2 años, aproximadamente 2 años, hice muy buena, les gustó bastante mi trabajo. Pienso que hice muy buen papel. De hecho, fue la mejor escultura de los 6 países. Y fue ahí donde me invitaron a participar en una exposición individual en Berlín, en Alemania. Y bueno, pero ellos quieren mármol de Carrara en Berlín, entonces tengo que estar yendo y viniendo a Italia, ¿no? Y ahí fue donde empezó ese hermanamiento, ¿no? Sí. Ahora con el taller de escultura de aquí de Zacatecas, invité a un amigo italiano que conocía allá a venir a participar aquí, a dar unas cátedras, ¿no? A dar un curso a artistas zacatecanos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa gran necesidad sobre la escultura, que sí hay escultores, por supuesto, tenemos a grandes maestros contemporáneos que son escultores y los podemos mencionar, pero de todas maneras hay una necesidad dentro de la escultura muy fuerte. La enseñanza. ¿No? Sí, por supuesto. Y decidí traer a este amigo escultor de Italia, italiano, y bueno, funcionó bastante bien, pero bastante bien. El curso fue para 20 y tantas personas, 25 tal vez. Todavía no hacemos la exposición del resultado, pero en estos tiempos lo vamos a hacer la exposición. Y fue muy bien porque ahora ya tenemos la invitación de regresar a Italia para que estos artistas y en lo personal también sigamos produciendo, pero ya ahora con mármol de Carrara, que yo ya he tenido la oportunidad, por supuesto. Pero es el intercambio cultural, ¿no? Es el intercambio artístico-cultural, que también llevamos exposiciones individuales y colectivas, ¿no? Aparte de zacatecanos, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Sí. Y nosotros vamos a recibir más artistas italianos en diferentes galerías aquí en la ciudad. ¿Y de aquí se van para allá? Sí, ¿Quiénes se van? ¿Cuándo? Bueno, yo me voy antes, después me van a alcanzar el maestro Chucho Reyes, el maestro Juan Carlos Villegas, el maestro Javier Cortés, el maestro Omar Lemus, el maestro Alberto Ordaz, que es muy interesante, ¿no? Porque tenemos esa invitación. ¿Cuánto tiempo van a estar ellos allá? Bueno, ¿Qué van a hacer? Yo voy por 2 meses para mi producción, para la exposición en Berlín que tengo. Sí. Y ellos van a estar 1 mes. Se consiguió este viaje y van a estar produciendo mármol de Carrara, van a estar trabajando el mármol de Carrara, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante, es el mejor mármol del mundo. Sí. Por eso existen esas grandes esculturas dentro de la historia de la escultura, ¿no? Sí. Entonces va a ser muy, muy enriquecedor. Bueno, y de otros proyectos, estábamos hablando de esa gran trayectoria que tienes con muchos trabajos muy versátiles, muy diferentes, tanto en materiales como en acabados, como en temática. Claro. ¿Hay otro que recuerdes especialmente? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, hay uno muy especial
Hay uno muy especial en el Festival Cultural de Zacatecas 2013. Tuve una instalación aquí en el centro histórico, aquí en la Avenida Hidalgo, por supuesto, que todo el mundo lo recuerda, esa instalación, esa exposición, porque es una exposición formal, individual, que puse una serie de boyas, una serie de topes, sí. Pero estos topes tenían rostros, eran personajes, ¿no? Sí. Y funcionó bastante bien esta exposición, es un tema muy fuerte, muy fuerte es el tema, sobre el cómo la humanidad se destruye a sí misma, ¿no? Cómo nos destruimos, cómo nos pisoteamos, cómo queremos que alguien pasar encima de otro, ¿no? Para lograr un objetivo. Entonces, por eso, pensando en ese tema, cómo hacerlo estético en una instalación en una calle, en un centro histórico, pues con topes, con personas en esas boyas, ¿no? En esas formas, ¿no? ¿Cuántas piezas fueron y qué personajes eran? Eran personajes comunes, no era ningún personaje, no eran personajes en lo especial. Puse 120 piezas en la Avenida Hidalgo y estéticamente se veía preciosa. Bueno, gustó bastante esa exposición. Sí. ¿Y la gente sí las pisaba o se quedaban? No, los carros las pisaban, la gente las pisaba, las motos, todo el mundo las pisaba, ¿no? O sea, funcionó bastante bien esa exposición, sí. Y en una cuestión, ya después cuando di a conocer el porqué, porque hay un poema, hay un texto sobre esa exposición que siempre estuvo ahí presente a un lado con un sonorama activado con un detector de movimiento. Cuando la persona pasaba se activaba el texto, el audio, y pues se daban cuenta el por qué yo las puse, ¿no? Y pues sí, fue muy bueno. Sí, muy bueno. De proyectos actuales, aparte de tu viaje a Italia, ¿qué estás haciendo? Bueno, viene un proyecto muy interesante que es un matlachín. Ese proyecto me gusta mucho por lo que significa, ¿no? Para nuestras tradiciones. Es un matlachín de 5 metros de altura en bronce. Es muy interesante ese proyecto, muy bonito, estéticamente es muy bonito. Tengo otro proyecto para Michoacán, que es una mariposa muy a mi estilo, en acero, que va a medir 20 metros de altura. Es una mariposa monarca, es un monumento a las especies, ¿no? A las especies en extinción. El artista siempre debe de estar enfocado, o no siempre debe de estar, es parte de nuestro trabajo, a la problemática social. La problemática social siempre estamos trabajando sobre los temas, ¿no? Entonces, esta pieza yo la hice la maqueta, la verán. Hice la maqueta para este tema, que es muy interesante, muy a mis formas, donde se alcanza a ver una silueta, muchas perforaciones, que las perforaciones, los vacíos, significan la extinción. Tal vez pueda desaparecer una especie, ¿no? Sí. Y esta pieza va a estar en Michoacán. Sí. Con respecto al contexto social y cultural de una obra de arte, en el caso particular de la escultura, pues hay una cuestión muy importante que es la escultura urbana. En Zacatecas últimamente ha habido muchas más piezas de escultura. Antes había las fuentes que se fueron sustituyendo, pero ahora ya vemos más piezas de escultura urbana. ¿Sí están de acuerdo al contexto? ¿Dicen algo de la identidad? Porque luego se convierten en símbolos, no nada más de referencia geográfica de dónde está tal lado, por dónde me voy, por dónde llego, claro, sino también en lugares donde los turistas van y se toman la foto, de personajes, sobre todo retratos de personajes ilustres del lugar, pero también otras obras que son más libres en cuanto a temática y que resultan en lugares estratégicos para bien o para mal de la escultura. Claro. ¿Qué opinas de la escultura urbana en Zacatecas hoy? Bueno, para esta sí me tomo un mezcal. Sí, salud. Para esta pregunta.
No, para todas las preguntas, por supuesto. Para toda la conversación. Bueno, ¿no? más bien toma ánimo y ya, Tomamos para ánimo. que digas. No, es muy interesante este tema porque exactamente en Zacatecas teníamos una cuestión, tenemos por supuesto, seguimos teniendo, tenemos poca escultura en Zacatecas urbana, realmente tenemos poco, y la ciudad y la cultura que tenemos en Zacatecas es tierra de artistas. Tenemos los mejores museos del país. No los mejores, pues, pero estamos a un nivel muy fuerte en Zacatecas. Tenemos una educación, tenemos unos talleres muy importantes en Zacatecas. Artistas muy reconocidos. Pienso que Zacatecas debe tener más arte urbano, porque hasta ahorita hemos sido muy tradicionalistas, mucha tradición en la cuestión de personajes, en fuentes, que las fuentes hasta son de autor. No, mucha gente no sabe y hay fuentes que son de Antonio Pintor, del maestro, ¿no? Son diseños de él, son artísticas, ¿no? Entonces, pensamos que son artesanales, pero no, hay fuentes de autor. Pero necesitamos más monumentos, más arte urbano, pero es complicado el arte urbano, es muy peligroso el arte urbano. De repente vemos piezas que son muy insignificantes, piezas que son muy grandes, piezas que no caben, pues. Y sucede mucho en todas las ciudades, no nada más aquí. El arte urbano tiene que haber una integración del arte con el espacio. Sí. Siempre. Entonces tienes que visualizar, el artista debe de ver dónde va a poner su obra, qué es lo que va a poner, para que se integre totalmente, ¿no? Tiene que haber una armonía. Pienso que nos falta más arte urbano, más escultura en Zacatecas. Pues ahí lo tienen. Es Iván Leaños, maestro, escultor, referente de la escultura en Zacatecas, creador del taller más importante del centro norte del país. Y nos quedamos con muchas cosas, pero pues el tiempo se nos acabó. Gracias a la cantina Las 15 Letras. Salud. Y Salud. nos vemos en una próxima emisión de Resonancias del Arte. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.